Egunon, 23 de agosto es la fecha elegida por el Parlamento Europeo y las instituciones europeas de nuestra querida Unión Europea para conmemorar, recordar, honrar las víctimas del nazismo y del estalinismo como los totalitarismos que pudieron y lo hicieron socavar al ser humano en el siglo XX en el continente europeo de muchas maneras. ¿Por qué el 23 de agosto y no cualquier otro día que podía haber pasado? Porque el 23 de agosto es el día en el que se reúnen ambos para conspirar contra el bien y a favor del mal que eran ellos. El día 23 de agosto es el día en el que se produce la firma del tratado secreto entre las potencias de Alemania nazi y la Unión Soviética estalinista, el 23 de agosto de 1939, el pacto secreto nazi-soviético, que tiene una curiosidad, que es que ¿dónde se firma? En Moscú, con lo cual la acusación unilateral de que esto es cosa de Hitler porque era muy malo, vale, Hitler era muy malo, lo sabemos. El nazismo era muy malo, sí, lo sabemos. ¿Y hubo el holocausto? Sí, lo sabemos, está demostrado fehacientemente, y de los 6 millones de personas que se dice habitualmente que fueron ejecutadas en diversos medios, el holocausto de las balas, en el centro oriental, el holocausto de los campos de exterminio, hay más de 5 millones de judíos con su nombre y apellido ya reconocido, y que puede llegar incluso a ser en el máximo de víctimas puede llegar a ser de 7,5 millones de personas. Pero no tenemos el Holodomor en Ucrania en el año 32-33 de entre 1,5 y 10 millones de víctimas de nacionales ucranianos por el hecho de querer seguir siendo ucranianos y de que no les tocaran las pelotas desde el Kremlin con sus políticas económicas despiadadas y depravadas, que habían sido retomadas después del periodo breve de Lenin en el que dijo ¡ahí va, los donuts! Y poco antes de morir, entre el año 21 y el 24, volvió a reintroducir fórmulas capitalistas, y fue la forma en la que acabó saliendo del bache que había producido la revolución. La revolución fue la de febrero. En octubre hubo un golpe de estado contra el gobierno de Kerensky, que era el que había quitado los zares. Los zares los quita Kerensky y luego hay un golpe de estado. Vale, pues con lo del golpe de estado y todo esto, pues al final hubo unos problemas económicos importantes, aunque Rusia en el año 17, bueno, antes, cuando llega el año 12, 5 años antes, ya estaba lo que se llama el take-off, el despegue hacia la revolución industrial, con lo cual siempre hay circunstancias que se van concatenando. Pero volviendo al tema de si tienes una pelea de dos mafiosos, ¿por qué tenemos esta sanísima costumbre de ponernos del lado de uno de los dos? O cuando vemos el irlandés decir ¡ay, pobrecito Robert De Niro, qué malo es, pero tenemos empatía con él! No hay ningún protagonista en el irlandés que sea bueno, que sea sano. Pero pareciera que nos tenemos que poner a favor de alguien, porque si no podemos simplemente estar viendo la película y decir uy, esta gente, vamos a ver cómo les pasa, qué historia tiene. No, Hitler era malo y Stalin era malo, y firmaron un pacto que era malo para todos y que trataban de repartirse Polonia antes de invadirla el día 1 de septiembre, y acordaron ambos firmaron la invasión de Polonia el día 1 de septiembre. Solo que
A la última hora Stalin dijo, no estoy preparado. ¿Cómo que no estás preparado? ¿Cómo se te ocurre? Podía haberlo dicho antes y haber retrasado la firma del acto o haber retrasado la invasión, la fecha de la invasión. Pero lo que se quería desde el Kremlin era Hitler is the culprit of the beginning of the Second World War. Hitler es el iniciador de la Segunda Guerra Mundial, cúlpenle a él. Y el día 17 de septiembre, cuando ya estaban tomando la mitad de Polonia las tropas de Hitler, por el otro lado, como salvador, entran las tropas de Stalin. Invasor, porque no fue invitado, de la otra mitad de Polonia que fue ocupada. Tú, si tienes una habitación en medio y al otro lado tienes una habitación donde está un caníbal, lo que no se te ocurre es venga, vamos a tirar el tabique y vamos a quedar con el caníbal para poner un tabique en medio de la habitación que tenemos vacía en medio y luego te come. No, nadie ve la contradicción. Acordaron porque ambas partes, se puede decir que ambas partes tenían la vocación de acabar pegándose y comiéndose al otro. Esto es así. Con lo cual, es un día inmejorable, el día 23 de agosto, en el que ambas partes se reúnen para tratar de tener un futuro imperialista contra el continente europeo. Recordar el mal que nos trajeron tanto el stalinismo, no solamente antes de la Segunda Guerra Mundial, sino también durante y después, porque Stalin llega hasta el 53, y también Hitler, con su más menguado temporalmente, pero también bastante intenso trabajo en favor del mal y de la lucha contra la humanidad. Es, por tanto, un recordatorio imprescindible, no solamente para el día 23 de agosto, sino para todos los días del año, esta memoria de las víctimas del nazismo y del stalinismo. Como digo, las más conocidas víctimas del nazismo son los judíos. Pero no solo ellos, sino también hay una clasificación de triángulos y también aquí en los campos de concentración y de exterminio que conviene recordar la implicación de IBM. Sí, IBM les hizo a los alemanes unos magníficos ordenadores de tarjetas, de fichas, que se iban fichas perforadas para la organización científica de los inquilinos de ese hotel, de esa red de hoteles del Estado nazi alemán, en las que los judíos, los homosexuales, los gitanos, los rojos, los socialdemócratas, los comunistas y un montón de otros elementos considerados como repelentes por parte del nazismo fueron llevados allí por su propio bien, para poder purificar el alma y la tierra de la sagrada Alemania. Y esa es la memoria que debe prevalecer hoy, conjunta, porque digamos que hay de todo el conjunto del resto de víctimas del nazismo, por cada judío había uno de los otros. Si hay, pongamos en las cifras más o menos conveniadas, 6 millones de víctimas judías, hay 6 millones de víctimas del resto de protestantes, católicos, rojos, comunistas, socialdemócratas, gitanos, homosexuales, todo tipo de estas desviaciones sociales, culturales, económicas, de todo tipo, políticas,
que el régimen nazi consideraba que existían sobre el suelo de Alemania. Y por el otro lado, pues tenemos unas víctimas del elemento soviético que sobrepasan en tiempo y en forma las de la Alemania nazi, porque digamos que como la Unión Soviética fue uno de los vencedores y luego acabó llevando el telón de acero hasta el río Elba. Recordemos que el concepto de telón de acero no lo dice primero en Fulford, Estados Unidos, el señor Churchill en el año 46-47, sino que lo dice Sir Joseph Goebbels el 30 de abril del año 45, desde una radio en Berlín. A cada cual lo suyo. No es si lo merece o no. Hay que ser justos con la historia y tener la memoria completa y siendo ecuánimes y justos. Cierto es que hay más víctimas del estalinismo que del nazismo, y cierto es que se juntan porque tuvieron el mérito de firmar este tratado el día 23 de agosto y pudiera decirse que el inicio práctico de la Segunda Guerra Mundial es este 23 de agosto de 1939. Y la fundaron, la crearon, la iniciaron la Unión Soviética y la Alemania nazi, Stalin y Hitler. Porque, como digo, se firma en Moscú, porque la iniciativa de la firma la lleva la Unión Soviética y el señor Molotov y el señor Ribbentrop estaban presentes y fueron los que lo firmaron, pero hay un mapa gracias a, en parte, al Rompehielos de Víctor Suvorov, que es un libro que recomiendo vivamente todas las veces que haga falta. Hay un mapa, hay un documento del señor Stalin en el que, en ese pacto, Molotov-Ribbentrop empieza a firmar, pero a mitad de firma se da cuenta de lo que está haciendo y dice: uy, Tito Stalin, que si firmas esto estarás dando carta de naturaleza de que tú eres el que ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Así que, en mitad de la firma, retrocede y ese documento no sirve. Cosas de la historia. Sí, Hitler era muy malo, pero Stalin no era mucho mejor, por mucho que ayudara en el triángulo, en el trivértice entre Estados Unidos, Reino Unido y la propia Unión Soviética, imprescindible para la victoria los tres ángulos. Si quitas uno de los tres, da igual cualquiera de los tres, los aliados no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no le hace a tío Stalin una buena persona y al régimen soviético un sistema lleno de bondad y alegría. Y por tanto es importante la propuesta que se hizo en su momento en el Parlamento Europeo y que debe de conmemorarse todos los años, y que la gente tiene que acercarse a la memoria histórica y a la memoria personal de las personas, valga la redundancia, que sufrieron tanto el estalinismo como el nazismo en un día como hoy, 23 de agosto 2020, 1939, la memoria de los crímenes contra la humanidad de nazismo y estalinismo. Eskerrik asko, agur berobat, beti jelpean.